Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy en el especial de Halloween traemos Devil's Holidays de Dan Tobacco. Pues muy bien, compañeros de ruta, empezamos hoy la cata de este Devil's Holiday, que es un tabaco que sí que teníamos muchísimas ganas de traer al canal, porque es un tabaco que forma parte de nuestros inicios, de aquel primer o de los primeros pedidos que hicimos a Dan Pipe hace como... Bueno, del 2008, 2009 estamos hablando. Ha llovido mucho. Que este lo pidió un amigo nuestro. Y la verdad es que es un tabaco que ya de entrada lo que más te cautiva y te sorprende es que, aparte de por sí el diseño que tiene, que es precioso, pena los avisos que van poniendo. Pena los avisos porque antiguamente la lata, al venir sin los avisos, el dibujo era súper chulo con los diablijos sí, ahí unos diabletes ahí bailando. Y bueno, claro, la verdad es que es un tabaco que le tenemos especial cariño, aparte de ya las valoraciones que hagamos y demás, pero lo tenemos en el corazón por eso, que es uno de los primeros tabacos junto con el SVH Broken Flake, con algún Transatlantic, bueno, Capitán Brammer, la Rosa de los Vientos, que no existe, ahora está solo el Capitán Brammer normal. Y bueno, es un tabaquete que ahora vamos a ir un poco hablando de él, de los aromas que tiene, porque la verdad es que tela marinera con este tabaco. Nos lo vamos a ir cargando. Sí, si acaso Dani puede ir poniendo, mientras que no lo cargamos, puede ir poniendo un vídeo para que se vaya viendo un poquito pues el tabaco, que lo ponga. O no. O no. Y bueno, como se puede ver en este vídeo, que hemos hecho un poquito, hoy estrenamos un poquito presentaciones de tabacos, y podéis ir viendo cómo va dando vueltas. Es un tabaco que contiene bastante Cavendish, Black Cavendish, porque la verdad es que tiene un aromatizante bastante espectacular, como, sí, ¿a qué es? Como a bayas, a grosellas, a fresas. Sí, son grosellas del bosque rojas con, bueno, frutitos así un poco de los bosques oscuros, tenebrosos. La verdad es que es un tabaco que el aroma es de los más espectaculares en lata que he olido en mi vida. Aparte de que, bueno, hay mucha gente que ya eso le tiraría para atrás, solamente el que tenga estos aromas y demás. Obviamente hay gente que le podría tirar para atrás a la hora de fumarlo, pero es que la olor, aunque luego no te lo quieras fumar, pero la olor que desprende en lata enamora. Sí. Porque es un olor intenso a bayas del bosque, a frutos rojos, arándanos, que combina con un dulcito muy, muy rico. De verdad que es un tabaco de esos que te entran ganas de echártelo en la boca, porque... Hay que decir que es un tabaco que, aunque sea... Yo soy de... Con este tabaco uso la frase que he usado en algún vídeo, que es como, aunque sea una vez en la vida, pruébalo. Sí. Este tabaco, porque realmente es un tabaco que como aroma es espectacular. O sea, es como también a chuches, pero nada, no huele nada químico y orgánico. Huele muy orgánico, muy natural. Es que huele muy bien. A mí me recuerda a esas chuches, pero las que son de verdad. De verdad que este tabaco, si abrís una lata y lo oléis, es que vais a flipar. O sea, te guste luego, te llame luego la atención para fumar o no, pero es que vais a flipar con el olor del tabaco. Pues bueno, vamos a ir dándole un calorcito a esto. Es un tabaco que también coge tan bien, realmente de humedad. No viene muy húmedo para ser tan aromatizado. Le voy a dar con la llama normal porque es verdad que hay que dejarlo reposar un poco, porque aunque al tacto no venga húmedo, sí que es verdad que el aromático lo humedece mucho este tabaco. Se te puede hacer bastante húmeda la fumada. Y nada, vamos a darle un poco de calor. A ver, me lo acerco ahí al fuego. Como siempre el mechero, haciendo el tonto. A ver. Dándole el rollo trippy. Ya habéis visto los efectos especiales del vídeo anterior del tabaco, quien los hizo. Me tenían ahí soplando y soplando. Es que dijeron, compramos una máquina de humo. Y yo, tenemos al Ángel. Y yo encantado. Coge muy bien realmente al fuego. Sí que es verdad que es un tabaco que ese punto de humedad del salseado, pero yo lo que me refería es que comparado con otros que es brutal, que es como pegajosos, este no. Este al revés, este tiene un tacto como terroso, como un poco terroso incluso. Sí. Y ya la encendida es
el sabor como a arándanos, a fruto, a bayas rojas, bayas silvestres, fresas, mezcla de todo eso anterior. No detecto cereza en sí, no. No, porque yo los tabacos de cereza me tiran bastante para atrás, menos uno, que ese es como el anillo único. Uno para gobernarlos a todos, que será uno de los próximos que traeremos al canal y ya apareció en el unboxing, menos ese, que es uno de Rat Race. Todos los de cereza me tirrían bastante. Y bueno, pues este tabaquete, ¿tienes la palanquita del atacador por ahí? No, ¿No? hoy no. Pues yo la tengo Déjame, a o mano. el abridor mismo. Yo la tengo a mano. ¿Sí? Sí, toma. Para hacer un poquito, aunque habrá salido en el vídeo. A ver, esto... A mí este tipo de latas que se abren así por arriba siempre me han gustado. Sí, Aparte a que mí tienen también me aquí el gusta rollo este de la rosa de los vientos. Bastante chulo. Y es un tabaco que, como hemos dicho anteriormente, es que Es que es brutal. El olor en lata es brutal, de es que verdad. brutal. Es Te llame o no para fumar luego, pero... Es que me recuerda, ¿tú sabes a las fresas de gominola? Pero esas fresas de gominola, no las que venden en las tiendas de chuche así, no. Estas que están hechas como artesanas, que vas a veces a los mercadillos esos que son, Sí. que hacen chuches ellos y les ponen el azúcar y la... No sé bien el proceso, pero... Es espectacular como huele. Este tabaco es espectacular en nariz. En lata, tal y como huele en lata, es espectacular. Es que ya te digo, es que te entran ganas. Este sí que es uno de los que... No sabes si fumártelo o comértelo. Este lo digo yo, de verdad que... Es que te entran ganas de echártelo a la boca y masticar, de verdad. Y aunque ya se ha visto, pero bueno, siempre un plano así, ahora en el vídeo que se vea, bastante Cavendish o Black Cavendish, que yo creo que es el que usan para que fije esos aromas de esta forma tan espectacular. Y luego tiene como trocitos y cortes como cuadrados de Virginia y como un poco un ribbon por aquí de vez en cuando de Virginia, pero son como cuadraditos. Sí, sí, sí. Es como muy curioso. Y lo cierro, ¿no? Para que no se seque, que no se vaya a secar el tabaquete. Al revés. Así. Que el Sergio luego, si no duerme tranquilo, si no lo cierro bien. Que las cosas no encajen me dan un poco de toque. Y bueno, yo le voy a dar personalmente ya el segundo encendido. Pues sí, vamos a ello ya. Yo lo tengo encendido. Tú ya- lo tú he ya- encendido. Mira, Yo mira, Ya le estoy dando. la mía aún tira, ¿eh? Aunque la he dejado ahí esto, pero sigue encendida. Pero Es que como lleva una cantidad importante de Cavendish, Fumuki parece Michael Jackson ahora. Sí, la verdad es que tira muy bien. También aprovecho para decir, ahora que me he acordado, hoy me ha llegado un pedido por Amazon de filtros Bauen de 9 milímetros, que ya sabéis esto. Quizá hay gente que si no usa filtros no le interese, pues bueno, pero yo lo comento para que se sepa. Que se ve que han cambiado el diseño, porque antes los filtros de Bauen de 9 milímetros tenía una parte azul de plástico, que era la que tenía que ir hacia la boca, y la otra pues de este material que es el mismo, yo creo que el cartón prensa que usan para el filtro. Y ahora ponía nuevo envase en la caja, que no la tengo aquí, y los filtros pues vienen ahora pues como los del tipo White Elephant, que da igual ahora, supongo, que para donde vaya, porque en la caja no había ninguna instrucción de que ningún lado para ningún lado, o sea que... Y los estamos estrenando ya aquí para ver qué tal, ya que nosotros fumamos con filtro y esto es un tabaco así como muy aromático, hemos dicho a ver qué tal estos nuevos filtros. pues sí, la verdad. Porque sí que es verdad que antiguamente los de Bauen con el plastiquito ese azul, el plastiquito... Se solía empapuchar un Sí, poco, siempre un tenía poquito. como el... Y era una cosa de las que a mí personalmente me llamaba la atención. Los de White Elephant, que era como que absorbían más ese exceso de humedad. Y ahora yo creo que Bauen habrá dicho, vamos a mejorar un poco, en este caso, en vez de la receta, vamos a mejorar un poco la fabricación del filtro y vamos a hacer que tenga un poquito pues ese toque. Yo creo que sí que han dado un paso adelante con eso. Y bueno, hoy para maridar hemos traído algo interesante, diferente. diferente. It's different. Es esto, es un refresco que se llama Breezer, que bueno, tiene zumo de sandía natural mezclado con un poquito de ron. Ah, pero no era sangre. Que nosotros creemos que con el sabor del tabaco y con la ambientación, pues queda muy bien este rojo tan intenso, tan vivo. Tan sangroso. Y nada, Sí. la peculiaridad que tiene este tabaco es que antiguamente era de la casa Bacardí, pero no sé si lo sigo siendo, porque antes sí que es verdad que aquí salía el simbolito de Bacardí, el murciélago de toda la vida,
Que si queréis ahora más adelante os explico por qué tiene ese murciélago. A ver. Pero he estado mirando y tal y no veo ninguna referencia a que sea de Bacardi, entonces no lo sé. Pero bueno, Bueno, si quieres yo lo convierto con el colgante, lo pongo aquí. vamos a ir abriendo, como veis, es de chapa. Y es eso, tiene zumo de sandía con un poquito de ron y agua carbonatada. Mientras tenga ron, ya nos vale, ¿sí? Ya nos vale. Tiene pinta que por el sabor a sandía Puede le va a pegar, puede Claro. pegar. ¿Sí? Frutos rojos, sabor rojo, bebida roja. Parece que este rojo es espectacular para hoy. Ahora lo acercaré a cámara. Y huele a sandía. Sí. Espérate, que hay que hacer un brindis, No, no he bebido, no he bebido. Joder. Pues me dice, ahora está este vaso para ti. Bueno, mientras que te sirves el tuyo voy enseñando un poquito... ¿Quieres enseñar ¡Ahí se cae! la botellica así sin abrir también? Espectacular, ¿eh? A las burbujicas, es que además parece, ¿sabes las típicas pócimas de las pelis creepy? Las típicas pócimas, no, la de la Blancanieves, ¿sabes? Cuando empieza que se ve ahí... ¿Y quieres enseñar la Sí, botellica antes de abrir? por supuesto que sí. Se vea, además que se ve aquí... Tampoco nos promocionan, ¿eh? No, pero no estaría mal Pero no tampoco. estaría mal, ¿eh? La botella es preciosa, se nota que está fresquita. ¿Esto dónde lo has tenido en el congelador antes de sacarlo? Va a dar gusto. Lo único que aquí me falla, el único defecto que le veo a la bebida es que aquí pone 4%. Tendría que poner más. No voy en plan de que la ruta tiene fama de borracho. ¿no? Si eso cogemos el ron y le echamos más, tampoco pasa nada. Ahora, de verdad que ahora empezamos con el tabaco, ¿eh? Pero es que, a ver, entenderlo, es Halloween. Es como Halloween. Estamos ahí un poco emocionados, hombre, que es Halloween, coño. Venga, va. Hacemos un brindis por todos vosotros, compañeros de ruta. Muchísimas gracias por estar ahí. A ver. Por Salud. vosotros. Madre mía, qué rico. Está rico, ¿eh? Tiene sabor a chicle al final. Sí, sí. Pero chicle de boomer de toda la vida, De de toda la fresa. vida. El de fresa de toda la vida, el que hacía así, alarga pasto. La verdad que sí. Bueno, vamos a entrar un poquito en el tabaquete. A lo que venimos. Pero combina bastante bien, ¿eh? Sí. Ahora te digo. Sí. De entrada decir que curiosamente, bueno, yo creo que aunque es un aromático con todas las de la ley, Master of the Universe of Aromatic, Con todo el of peso. Aromatic Tobacco, Con todo el peso. hay que decir que es un tabaco que realmente por la proporción de Cavendish no sé, pero es suave. Y el paso por nariz es muy suave. Muy suavito. Por lo menos yo Muy, a muy, mí este muy tabaco suave. no me ha picado nunca, no las veces que lo he probado. Una de las cosas que tiene, una particularidad que tiene, bajo mi opinión, es que pierde como muy rápido el aroma. Hoy no sé, con el maridaje este que le acompaña también, ¿cómo será? Es lo único así que veo un poco... Está el Dani ahí peleándose con las moscas. Que estamos aquí hablando tú y yo, me va a dar así. Hoy el humo no molesta, hoy es Halloween, hoy hay que crear ambiente. Pero bueno, lo que decía, que es un tabaco que sabe cuando te lo acabas de encender o al principio espectacular, pero las veces que lo hemos probado estos días atrás y le hemos dado un par de vueltas, como que Lo pierdes rápido. también por un lado puede ser positivo para mucha gente que diga, mira, tengo un ratico de grosellas, de arándano, Sí. de valla del bosque, y luego ya es más el tabaquete y deja paso un poco a los Virginia. Para mí personalmente es como que me deja un poco como con ganas de más, ¿sabes? De, ostras, ya que tiene ese sabor tan espectacular, el día que me apetece fumarlo, pues a lo mejor pierde muy, muy rápido esos matices. Pero sí que es verdad que el poco tiempo que te da ese puntito de grosellas, esos frutitos rojos, es un tabaco espectacular. Porque no es un aromático que sea muy fuerte, muy agresivo, muy... al llevar tanto Cavendish yo creo que redondea muchísimo y entra muy bien. Realmente es un aromático que entra súper bien.
Eso es verdad, ¿eh? Es un aromático que son de esos que hueles la lata y dices, ¡buah! Esto va a pegarme, esto va a pegarme un petardo en la boca, o va a ser desagradable, o va a crearse demasiadas humedades en la pipa. Y la verdad es que es un tabaco que fuma bien y luego en boca te sorprende porque es como ya el aroma ese tan bestia. Hay otros tabacos como por ejemplo el Vivo, que yo creo que deben usar el proceso del rollo para el Cavendish aromatizarlo, pero ese sí que es mandarina y naranja hasta el final de la fumada. Este es como que enseguida, por lo que podría ser a lo mejor algo positivo para alguien que lo pruebe, que no es tampoco todo el rato un aromático fuerte. Porque llega un momento que el aromático desaparece y bueno, deja paso pues un poco a los Virginias, al Cavendish. Sí, yo de hecho el Virginia lo voy notando. Más tabaco. Ese recuerdo al heno, como a la avena, eso está ahí, ¿eh? Eso está ahí. Y esto es espectacular, ¿eh? Con este tabaco, va ni al pelo. Este me parece que en 50 gramos no está, ¿verdad que no? Parece que no, que es 100 gramos y 250. Anteriormente sí que había una lata de 50 gramos, que es aquella que enseñaste el dibujo antiguo. Si puedes, Dani, pon una imagen de... Pónmela aquí, por favor. Pon una imagen a Dani, pon una imagen de la lata antigua. Exacto, sí, es esa. Ahora esta imagen que estamos viendo en Tabaco Reviews, si no entráis la veréis, pero si no, Dani pues ahora pone la imagen para que se vea. Era muy graciosa el de Que a mí Muñete, me encanta esa lata. O sea, Es preciosa. que era en formato de 50 gramos. Ahora Exacto. únicamente, por lo menos hasta la fecha que la compramos, 100 gramos, corte suelto, como habéis visto en el vídeo, se abre por arriba. Esto a mí me encanta, estas latas así. Y pena esto que dice Sergio, Sí. porque aquí salían como unos diablos en el infierno, así como bailando. bailando swing. Se lo pasaba bien. Y de hecho os recomiendo y os aconsejo que si os llama la atención el tabaco, entréis en Dan Tobacco y leáis la descripción del tabaco. Porque es una descripción muy muy buena. Es una descripción muy buena de cómo salió la idea de hacer este tabaco, por qué, etcétera. Y la verdad es que la leímos el otro día y muy muy buena. Y nada, solo comentar que si alguien tiene por ahí la lata de 50 gramos y me la quiere enviar, comentarios. Va para el Museo de la Ruta. Es una pena porque no lo tenemos. Bueno, ¿y qué dicen en Tabaco Rollo de este tabaquete? Vamos a ver. A ver qué opina la comunidad pipera de este Devil's Holiday de Dan Tobacco. Pues mira, está bastante decente las valoraciones, que hay 88. Y para ser un aromático yo creo que hasta le están dando decentemente La verdad es que sí. una puntuación. Sobre el 4 como siempre le están dando un 2,8. Casi un 3, 88 valoraciones aromático. Espérate, ser seguro, aromático. espera, refresca, dale el F5. Seguro que está bien eso. Realmente sí, de todos esos solo hay 14 que han dicho una estrella y 23 4 estrellas. Y luego con Bastante- 3 estrellas, que es una valoración yo creo que va. De la media, pues La media alta, 34. 34. Y yo creo que esos que le han dado una estrella es porque se va el aromático rápido. Pues bueno, como siempre decimos, fuerza leve, está muy bien. Es Saborizante, que es muy suave. saborizante medio fuerte, digamos que medio a nada después. Sabor medio, porque es un suavecito y todo esto, pero también tiene su potencia al principio. Yo el aromatizante ya lo estoy perdiendo. Yo ya estoy empezando a entrar en la fase esa de... Sí. A mí Y- todavía me duran, ¿eh? Los dulces. Y la nota de habitación muy agradable. Claro, es que Es que el es olor que espectacular. deja... El olor que deja en la habitación es increíble. O sea, Sí, Es otra cosa que antes al encender no hemos comentado. Y es verdad. claro. Y Cuando lo enciendes sabes que es un Devil's Holiday. sabes que estás fumando con el diablo. Y ya también hablando de la cantidad de humo, por ahora llevamos poco tiempo, pero de humo prácticamente nada. Sí que al principio echa como mucho humo, pero luego como que se tranquiliza el humo y cada vez hay menos, la verdad. No echa tanto. Quema muy bien. Queda muy Es bien. que sí. Pero bueno, sí que es verdad que tiene como mucho volumen de humo al fumar y quema muy bien, que yo creo que eso es gracias al Cavendish. Pero luego lo que te queda en la habitación, como dice Dani, sí que enseguida se evapora. Realmente es un tabaco que es fácil de fumar a nivel técnico, complicaciones, humedades, apagados. Fuma muy bien. Y que está rico, que es un tabaco realmente que incluso... Ya digo, a mí me faltaría un poquito más que ese aromático se mantuviera, Se pero, mantuviera, sí. pero eso son opiniones personales. A él, por ejemplo, eso le da más igual, a lo mejor yo, pues bueno, pues... No, como que- en este caso no me da tanto igual, ¿eh? La Porque verdad es es que que...
No sé. Me gustaría que se alargara. Es que el sabor que te viene al principio es muy rico. Es que es como si estuviera fumando... No sé, a mí me recuerda a las moras de chuches, tío. Las moras estas, pero no las crunchy como dijimos en otro tabaco, que llevan las bolitas esas que crujen, sino las moras estas como más azucaradas, como... Sí. Realmente, como hemos dicho ya varias veces lo que está diciendo mi compañero, es ese sabor como a chuche, pero no como a chuche de otros tabacos que dices, huele a chuches, pero no luego... tan artificial. Exacto. Me recuerda incluso a un Hugo Larsen, así que tiene ese toque a fresa diferente, pero que es muy orgánico. O sea, no es un aromático químico de esos de... no vale nada. Está bien hecho. Dan tabaco, buen trabajo. La verdad es que sí. También es un tabaco que ¿cuántos años lleva en el mercado? Que hay tabacos que ha dejado de fabricar tanto tabaco, o ya sea por expectativas del consumidor o porque se venden menos. Claro. Está ahí. Y este sí. Este está ahí. Pues ya lleva años. A ver si pone aquí la fecha. Al fin y al cabo es un tabaco que... Premium, es un tabaco que es una edición que no es que, gracias a Dios, no es una edición limitada, sino es un tabaco que siempre Dan Tobacco lo tiene. Pena lo de siempre, lo que hablamos siempre. Sí. Pero bueno, os voy a comentar el por qué, bueno, Ya esto. si os Lo de interesa. Bacardi. Ahora es cuando te dicen, no interesa. Básicamente, pues tiene el simbolillo del murciélago, porque... ¿Le gusta Batman? Cuando Facundo Bacardí empezó a destilar sus rones y sus cosas, que por cierto es ron blanco lo que lleva esto, no el ron típico, la mujer, cada vez que bajaba a la destilería, siempre encontraba murciélagos. Porque le llamaba la atención la melaza que dejaba a la hora de hacer ron. Y por eso fue como que le hizo gracia y quiso implementarlo en el Mira. sitio. Dato. Yo no lo sabía, no tenía ni idea. Yo tampoco. Sí que de algunas otras sí, pero por ejemplo Bacardi no. La verdad que no. Hay que decir que para ser un aromático pasado por nariz, Es que no pica, lo que he dicho antes, picor no pica nada. suavecísimo, muy suave. Súper suave. Le da un poco de caña y sí que notas un poquito cómo pasa el aire, pero la verdad, muy suave. Mira aquí, estaba enfadado y quería ver. La toma. Chúmate. No, totalmente cierto, ¿eh? Es que a mí es como eso, la proporción esta de Cavendish, no será como los tabacos estos que hemos revisado recientemente, los de la línea Choice. Son de esos tabacos que son casi imposibles que te muerdan y que te piquen la boca. Eso también es importante, es un aromático que no muerde la lengua. Para nada. Si le das caña, bueno, no sé, pero... Para nada. Es un tabaco ricoso al principio, luego solo es rico, porque el sabroso se va, la verdad. Pero bueno, por lo menos deja paso a esos cortes cuadraditos de Virginia y esas cintas de ribbon que tiene. La verdad es que yo lo noto, pero por lo menos yo noto el toque ese como, pues, no sé, ya sabéis, el toque de Virginia a avena, ¿no? A pajizo, ese toque está ahí. Sí, es un tabaco que para la gente que le gusta un cambio, que no le guste mucho los aromáticos, pero les guste algo y luego le guste el sabor a tabaco, es un tabaco bastante ideal en ese sentido. Sí, porque el sabor que te deja cuando se va, no es como otros aromáticos que te queda un sabor a tabaco plano, aburrido, que no tiene más allá, sino que se te queda un saborcito a esos Virginia, ese Cavendish, ese tabaquito, que se nota que es de calidad, es bueno y acaba de acompañar la fumada hasta su final, como muy agradablemente. Con esta bebida es espectacular, ¿eh? O sea, es la vez que mejor me está sabiendo. Debo decir que este tabaco, hay una cosa que en otras veces que lo he probado, debo decir, por lo menos en las otras veces, hoy también, pero no tanto, ese toque un poco que me seca la garganta y otros tabacos que no tanto, me noto un poco el puntillo ese. Yo creo que también es un tabaco que merece la pena fumarlo lento. Para también ya no solo por el tema de temperatura... Sí, porque calentarse se calienta, ¿eh? Para saborear bien los tabacos, ¿verdad que sí? Sí. Yo creo que merece la pena fumarlo. Y aparte, cuanto más lentito fumes, más tarda en irse el aromático, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, los dulces sí que se siguen, al menos a mí siguen ahí, ¿eh? Los dulcitos. Sí. Yo noto el sabor en boca y en nariz dulce. Pero ese toque de arándanos, bayas, lo perdí un poquito yo ya, personalmente. Pero está bueno, es un tabaco que está bueno. Sí,
que es verdad que, por ejemplo, el dulce en boca está ahí, pero ese, al salir, al menos en nariz, a mí me viene un poco ese amargor, no sé. Yo me acuerdo de la cara que puso Sergio cuando lo olió por primera vez, cuando lo compró el amigo este nuestro, Aitor, que abrió la lata y ¡wow, tío, cómo huele esto! Espectacular. Sí, como en todo nuestro inicio, qué bien huele, pero qué mal sabe. Me acuerdo, es que además, sí, bueno, eso sí que es verdad, hay que decir que no nos sabía tan bien como ahora. Recuerdo perfectamente el día que quedamos, o sea, que pusimos, de hecho tengo una foto por ahí, que pusimos los tabacos encima de la mesa, que, bueno, la cosa, bueno, creo que alguna vez lo he contado, pero yo descubrí tanto tabaco entrando en internet y buscando, y de hecho el primer pedido que hice, que fue como así tímidamente, Con miedo. fue el SVH, y fue una lata de 50 gramos, que la he traído, el primer vídeo del SVH está, que se ve lo de Sweet Vainilla, tal, pues bueno, fue ese tabaco, y no me acuerdo si pedí otro más, ahora no me acuerdo. Y me acuerdo que quedé con Sergio en esa época, bueno, tío, mira, prueba este tabaco de vainilla, y él que tampoco ya sabéis que no es muy de aromáticos, ahí empezó a respetar esa casa, cuando le dejé oler el SVH, dije, ostras, esto huele bien. Y entonces fue como que se corrió la voz entre los amigos, venga, vamos a hacer un pedido todos juntos a Dan Tobacco, no sé qué, en esa época. Y además me acuerdo que en esa época no se pagaba a través de la web, sino que había que hacer una transferencia bancaria al número que te daban. O sea, ojo al dato, ¿eh? Yo me acuerdo de tener que ir al banco a hacer la transferencia para que nos enviaran los tabacos. Sí, sí, 2008, 2009, por ahí. Daba un poco de miedo, la verdad. Pero bueno. Y esa noche, pues fue la fiesta de los tabacos. O sea, fue... En aquellas locuras que hacíamos de toda la noche probarlos todos, toda la vida. Incluso a veces con la misma pipa, cosas que, pues, bueno, desconocimiento y bueno. Aparte que la gran mayoría pues, solo teníamos una pipa también, etcétera, etcétera. Entonces la dejábamos enfriar fuera, me acuerdo. Nos fumábamos una pipa, la limpiábamos bien y la dejábamos enfriar fuera. Y luego venga, otro tabaco. Pero bueno. Cosas de novatos que no están bien, pero bueno, en esa época pues dejábamos de fumar, dejábamos que se enfriara afuera. Éramos jóvenes. Y luego nos salían todos los tabacos mal. Obviamente, aparte de que no teníamos la forma de fumar correcta, etcétera. Y además era de lata directamente, era coger un tabaco y de lata a la cazoleta. Que hay tabacos que se puede hacer, pero hay muchos que... Entonces, deja pues, que cojan oxígeno, y más recién despresurizado, deja que coja un poco aire, oxígeno. Sí. Nos venía a visitar Carlos Fecundo. Tercera piscina rellenada. Aunque hay que decir que ya en esa época fumábamos con filtro, lo del filtro 9 mm. Yo creo que ahí nos salvaba mucho de peores sabores, ¿eh? Bueno, pues yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que estoy con Tabaco Reviews, ¿eh? En esa nota. La verdad que sí. Sobre un 3, tampoco es un tabaco a lo mejor... Bueno, a alguien que le gusten los arándanos, las bayas silvestres, las fresas, etcétera, todo ese rollo sí que podría ser un tabaco de rotación. Yo para mí no sería un tabaco de rotación, pero un cambio de ritmo. Quizá no sea un tabaco de rotación, pero sí que es verdad que es un tabaco que, aunque no sea de tu rotación, es un tabaco que de vez en cuando te llama, ¿eh? De vez en cuando te... Tengo aquí la pócima, de la juventud eterna. Qué guapo y todo, ¿eh? El rollo. Sí. Poción de vida. Mira, tenemos la bruja por ahí. No sé si se habrá oído, pero tenemos la bruja por ahí. Por ahí, por la calle. Qué bueno. Ahí está. Maridando el café. No, experimento, a ver qué tal. Digo el café, yo también. Joder. Yo siempre estoy con el ¿Cómo café. está con el café, tío? Me seguro que tenía 4% ahí. En la botella. Y nada. Realmente es verdad que deja muy buen sabor después de que se vaya el propio aromatizante, porque no es un tabaco realmente que es planito, las cosas como son, no es un tabaco que tenga grandes cambios, vas notando el Virginia, pero... Este es es un tabaco denso, con cuerpo, que pesa, porque se mantiene ahí, ¿eh? Sin tapar y sin nada. Venga, arañalo tú, estamos aquí los dos haciéndolo. Yo creo que sí que le voy a dar un toquecillo más. Se me ha quedado la brasa un poquito en el centro. Guapísimo el efecto. Que mira, parece que tenga espuma, tío. Parece una cerveza... Parece que tenga espuma. Una cerveza no sé, de grosellas. Sí, la Queda verdad. chulísimo. Madre mía, qué condensación hay ahí, la Virgen. Por cierto, hoy estamos
que a veces nos dicen, decir siempre las pipas que usáis. Peterson, Sherlock Holmes, modelo profesor, Lisa. La misma en rusticada. Y Mastro de paja, hecha a mano. La que te encontraste por la calle, ¿no? La que me encontré por ahí. Pero de todas formas, comentaros que en todos, absolutamente todos los vídeos del canal, en la descripción, pone qué pipa estamos usando cada uno de nosotros. Y el maridaje. Y el maridaje. Igual que en Instagram, siempre cuando subimos las fotos ponemos una breve descripción del vídeo y las bebidas que usamos para maridar. Bueno, realmente no se nota nada, pero sigue estando buena la bebida. Yo creo que ha sido un acierto esta bebida con este... La verdad que sí. Aparte creo que es una bebida que tampoco es muy compleja de encontrar, ¿eh? Y si no, precio, Bien. es verdad, lo que te iba a preguntar. no llega a los 3 euros cada botella. Y si no la encontráis en vuestra bodega, me parece incluso que he leído que se encontraba incluso en Mercadona, he llegado a leer por ahí, pero bueno, si no en Amazon está. Y no solamente es este sabor, me parece que hay de naranja, de lima o de limón, no sé, hay como varias opciones. Ahora a Dani, que no, para compartir con vosotros lo que le he dicho a la oreja, le he dicho que buscara el precio en Dan Pipe del tabaco porque creo que va sobre los 16 con algo, creo, si mi memoria no falla. No es de los más caros, o 16 o 18. El SVH sí que sé que son 18 con algo, pero el Davis Holiday, las 100 gramos, ahora lo miramos para estar totalmente seguros. Por eso le he dicho, busca, que no me acuerdo, en Dan Pipe. Pero me suena que este no es de los más caros, de Dan Pipe. Y este es uno de los que creo que cuando... Ahora a ver si que hemos oído que vuelven a traer Dan Tobacco a España, va a volver a entrar. En el listado que viene un estanco nacional, en el estanco que vamos de Tarragona, este era uno de los que estaba. El SVH, es que son de los más vendidos. No lo encuentro. ¿No? ¿Cómo lo pones? Holidays. Está mal escrito. Tienes que poner una I latina. Ahí. Tampoco. Pon Devils. También. O Devil. Devil's Holiday. También lo he puesto, mira. Problemas técnicos. Son débil. Bueno, aquí se hace un corte. Si no, mira, no pasa nada. Aquí está. No hace falta. Aquí está. 100 gramos. Aquí está. Vale. Este tabaco está en formato 100 gramos y 250, que es como una bolsa, así como una bolsa de café de estas un poco más grande. Sí. No me he equivocado por mucho, 17,70. Yo diría que no han subido el precio, a mí me sonaba 16, ¿eh? Esto sería Puede mirarle ser, la sí. factura, me sonaba que eran 16 la última vez que lo compramos. Es posible. ¿Y 250 gramos cuánto cuesta? 37... 36,50. Es un tabaco que tampoco, pues eso, 100 gramos tampoco es excesivamente caro. Pero sí, si os gusta coleccionar latas y historias, comprad la lata porque la bolsa es una bolsa plateada sin más, con una pegatinilla que pone David Holiday. Ya está. No. En este tabaco, en Dan Pipe, que es la página del fabricante que nos dice que tiene exactamente lo que son los tabacos y demás. Si nos lee un poquito ya a nivel oficial, Ya página web. leemos lo que pone Devil Holiday. Este tabaco tenía que ser negro, como un cuervo y misterioso. Logramos disuadirlo de ingredientes como la solanácea mortal y el aroma de la bruja. En lugar de eso se agregaron el tabaco, aromas de bayas del bosque dulces y afrutadas, con hechizos mágicos y a la medianoche a la luna nueva. El resultado, suave, sabroso y extra sabroso, simplemente endiabladamente bueno. Ya está. ¿Qué tabacos tiene? Bueno, pone muy aromático, Virginia y negro Cavendish. Yo creo que es Black Cavendish. Sabor baya silvestre y afrutado. Pues eso, es que tiene ese toque. Y es de la gama de Vacaciones del Diablo. A mí me ha conquistado hoy, me está sabiendo más bueno y es un poco el rollo que me da también esto que... Es que además lo huele a chicle, pero es que huele... Bueno, Tú lo hueles y a qué te viene... ¿Qué olor te viene solo de no olerlo? Ya ni... Huele a los típicos chicles de melón. El chicle de melón. Exacto, el típico chicle de melón. Totalmente, Eso que es un meloncito así verde duro, pues eso. totalmente.
que da ganas de masticarlo. Es un tabaco también que consume un poquito más rápido, hay otros que van más lento. Yo ya estoy por el tercer tercio. Yo estoy ya por el final. En el rato que llevamos fumando es un tabaco que eso sí, consume rapidito. Consume rápido, sí. Sí que es verdad que cuando le pegas un galipuche a la bebida esta, resucita un poco esas bayas, Es como que esos sí. afrutados, lo resucita una milésima de segundo. Un poquillo. Pero el tabaco ahí tiene el 99,99999% del sabor. Realmente. En cuanto al sabor en boca que deja, ya aún habiendo perdido lo que es el aromatizante, deja un buen sabor en boca, es agradable. Sí, La la nota en verdad que sí. habitación del rato que llevamos, ¿cómo lo ves? Hombre, yo tengo que decir que el sabor que te deja de este tabaco, a mí me gusta. Sí. Este tabaco me gusta. Sí. Totalmente. El sabor a tabaco. No tiene, No el tabaco, sí. no tiene nada de punch ese tabaco. Lo que es como digo yo, el megalo punch ese de otros tabacos no lo tiene. Es un tabaco suave. Es un tabaco que incluso una mañanita, aquello que... Una mañanita de Halloween. Después de unas tostadicas con mermelada de fresa o algo así. Para seguir con el rollo de dedos sabor. y sangre. Va a haber mucha gente que no le gusten los aromáticos que van a decir al vídeo, no nos gusta. No pasa nada, nosotros como sabéis traemos de todo, esa es nuestra intención. No traer tabacos que gusten más, gusten menos, más premios, sino traer de todo. Y este no podía faltar en la ruta del tabaco. Es uno de esos tabacos que hemos buscado alguna vez. De ese motivo por el que empezamos el canal y nunca encontramos. Y bueno, Que cayera uno, sí. y cuando no tengo nada que me aguante la pipa, pues cojo esto así. Esto es como una peana, o no sé en qué sitio. Bueno, me parece que no me voy a arriesgar. Increíble. Ahí, Pues mira, está. ahí está. Esta es la mano que ha cargado el tabaco. Pues sí. ¡Hala! ¡Hala! Si es que por cierto, como habéis podido ver, hemos dejado unas cuantas castañas y también, que decirlo, propio de aquí. Sergio, te dejo que lo comentes tú un poquito. Propio de aquí, Sí, bueno, esto es propio de tradición catalana, que son los panellets. Estos son los clásicos de toda la vida que son de piñones. Esto está riquísimo. Y nada, normalmente se hace con pasta de almendra y bueno, si queréis, las recetas están en internet. No voy a venir aquí a daros una clase de cocina. Pero vamos, que son típicos de aquí. Ahora yo pensaba que ibas a abrir un canal de cocina. No. ¿Cocina con Sergio? No. Pero bueno, son dulces típicos de aquí, de Cataluña, Buenísimo. en estas fechas que conocidamente se conoce como Halloween, pero aquí es la fiesta de todos los santos, la castañada, De toda la vida. y se comen castañas y pañilles. Que aquí también tenemos castañas. Está buenísimo, ¿eh? Típica. La verdad es que los panelletes es una cosa que me recuerda a la infancia de una forma brutal. Y se echa de menos también las típicas castañeras que estaban en la En la calle haciendo calle. castañas. Lo que pasa es que el tiempo ha cambiado tanto que a veces ya no apetecen tanto como antes, porque antes para estas fechas ya hacía aquí un frío, que ibas abrigado por la calle por la noche y ahora seguimos en manga corta, o sea que... Pero bueno, se echa de menos la figura de la castañera removiendo las castañas. Por favor, dale al tabaco, comeros el panellito y darle al tabaco. A ver, ya verás. A ver, propiamente, el panellete es muy dulce, pero es curiosa, como la combinación, como el paladar, abre otro rango como de sabores. Y me decís la experiencia, que yo creo que cualquier tabaco así que tenga, pues Virginia, Cavendish, te dará lo mismo que este, pero el dulzor. Está rico, ¿eh? Está rico, está rico. Está rico, da como un dulzor así. Sería un parecer normal porque es al fin y al cabo un dulce bastante cargado de azúcar. Es como si le hubieras añadido Sí. al tabaco almendras y todo. Esto es como yo muchas veces he hecho en casa con alguna galletita de mantequilla mientras me bebía un té y fumaba la pipa. Pues ¿por qué no? Cualquier otro dulce.
Si ya hemos fumado en Virginia comiendo fresas. La verdad es que hay que decir que el tabaco funciona muy bien hasta el final. Pierde, como digo, para mi gusto quizás demasiado pronto esas vallas, ese rollo que le quiere dar el fabricante. Pero también es verdad que por otro lado deja paso a los tabacos y fuma bien. Y no es un tabaco que se vuelve en contra. O sea, es un aromático que realmente, hasta incluso una persona que empiece a probar aromáticos o que no tenga tanto el nivel de fumada, al ser un tabaco que no es químico y no es agresivo, no se te vuelve en contra. Sí, no se te queda... Excepto que sea tu primera fumada como claro. nos pasó a nosotros. Claro, no se te queda ese tabaco abajo empapuchado, amargo, asquerosete, de muchos otros aromáticos que les pasa un poco eso, ¿no? Que si cuando pierden el aromático es como que se te queda el sabor ese de tabaco mojado, empapuchado, amargo, que no te apetece seguir fumando. Tanto que tiras hasta la pipa a la basura. No, este no se vuelve en contra. A mí me ha encantado la bebida esta, me ha encantado. Me ha encantado. Y el rollo que le da el tabaco, espectacular. Yo creo que ya que me lo he acabado Sí. entero. Yo estoy ya en el último tercio. Fuma bien hasta el final, ¿eh? Tú ya estás, ¿no? Ya estás. Totalmente, porque estoy descendiendo ya. Yo también he Hostia, tenido ya que reencender un par de veces Últimamente porque el Dani está pinchando mucho, ¿eh? está perdiendo la magia. Ahora mismo, si se miran las acciones en los campeonatos de pipa, ha perdido ya un 30% de acciones, ¿eh? Para las próximas apuestas. Cosas que pasan. La magia Disney lo está abandonando. Claro, pero estamos en Halloween. Yo también ya se escucha silbar la pipa. Pero es un tabaco que humea hasta el final bien. Está bien, es un tabaco que se puede recomendar. Eso sí, si nos gustan los aromáticos, pues quizás no. Pero aún así me gustaría pues... Probadlo. Me gustaría que como siempre dejarais comentarios si os ha llamado la atención, si nos interesa o nos gusta, o si la habéis probado, pues opiniones, si estáis de acuerdo con nosotros. Dejad comentarios, como siempre, que será un gusto leerlos y como siempre intentamos, por lo menos siempre que podemos, y esperemos poder seguir haciéndolo, de contestaros lo más rápidamente posible y hacer comunidad, hacer piña. Ya está aquí la Bueno, si queréis decir algo más, yo ya estoy en lo último, ya escucho la pipa silbar. Hay muchas veces ya que en este punto, ya aquello que el tabaco ya se vuelve muy fuerte. Y ahora ve cómo cazamos a un Goliath, a ver si acabamos como Frodo, así, en la cueva de Yaladán. El maridaje, yo me quedo hoy con el maridaje este. Estoy en las últimas. Yo creo que me estoy fumando hasta la pipa. Pues ya está, no sigas. Y bueno, no sé si queréis comentar alguna cosilla, creo que lo hemos comentado más o menos todo, nota en habitación. Ya estamos finalizando y la habitación... Parece que no se ha fumado casi. Sí, veo la pared del fondo, o sea que si veo la pared del fondo es que no es muy cargada No es muy cargado el humo, nota en habitación muy agradable, un tabaco que huele muy bien. Como habéis visto ya hemos hablado de la presentación que son 100 gramos, tenéis en 250, hemos hablado de los precios. Dan Tobacco, ahora mismo a ver si vuelven a entrar a España y está para que lo podáis probar si queréis. Que ya vienen. Y en principio, no sé si queréis comentar alguna cosita más del tabaco, creo que lo hemos dicho todo. Pues nada más, entonces, hasta aquí la reseña de hoy. Esperemos que os haya gustado. Ahora nos queda una hora de recoger todo esto y recoger... Oye, tenía que haber traído la pipa larga para ir recogiendo las telas de araña. Y nada más, compañeros de ruta. Esperamos que realmente os haya gustado. Dejad comentarios como siempre y hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. ¡Feliz Halloween! Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy el especial de Halloween. ¿Quieres un caramelo o qué? Bueno, un Halls no me vendría mal para... Pues venga, va, ahora vamos a ponernos todos ahí para hacer ahí. Venga, voz normal que creo que era mejor, ¿no? Venga. Muy bueno. Joder, que me haya quedado bien. Es que no se ha dicho con efusividad, pues me venía a reír.
Papi, ha quedado bien el aplauso. Es que claro, he dicho, poneros ahí, no sé qué, me venía arriba. Mira, ay. Vale. Hombre, es que si no estuviéramos grabando tendríamos que repetir. Venga. Es listo el Dani, Hombre, es que tiene una carrera. Venga. Sí. Joder. Cuando dice ahora está como muy rápido el aroma. Hoy no sé, con el maridaje este que la acompaña también, ¿cómo será? Es lo único así que veo un poco... Está el Dani ahí peleándose con las moscas. Es que estamos aquí hablando tú y yo me va a dar así. Pues, al final de la semana que viene. Es que no sabemos contar días. Yo lo he contado, yo me he fiado. Joder, con la telaraña. Mientras haya ron, esto se acaba, pero... Es que... Me ha flipado esta bebida. Muchos juegan al arroz, pero luego las pócimas de vida, es que son las rojas, no las estiran, por eso mueren antes del boss. Lo dice el pícaro que muere nada más entrar por la muerta. Se lo dice al elfo de la capa invisible que nunca se la pone. Y a un mago que nunca usaba sus habilidades. Yo soy de esos pícaros que me dicen... Hay trampas en el pasillo, tío dado, me sale un 2 y dice, probablemente, digo, creo que está limpio, pasa mal. Y el mago desapareció, como por arte de magia. No. Uy. Ojos... Ojo, Ojo. Ojo. ¿Qué son? Ojo.